Egunon, buen día. Muchas gracias por habernos invitado a vuestra casa para explicar lo que más o menos vamos haciendo en la nuestra. La verdad es que impresiona hablar delante de un auditorio tan numeroso, no estamos, al menos yo, acostumbrados. Intentaremos hacerlo lo mejor posible, ¿no? Os voy a poner un poco en contexto de dónde se desarrolla este trabajo en red en Cataluña. El municipio se llama Sant Vicenç dels Horts, es un municipio del cinturón metropolitano de Barcelona, estamos a 10 kilómetros aproximadamente, tenemos 28.000 habitantes, hubo un fuerte crecimiento demográfico en los años 60 y 70, pasamos de 5.000 habitantes a más de 15.000. La población básicamente procedía del sur de España, era de Andalucía y Extremadura. Más tarde y de una manera más progresiva ha llegado bastante población del Magreb, pero hace casi 40 años que va llegando población de Magreb a Sant Vicenç dels Horts, ya tenemos terceras generaciones. Y en los últimos 5 años también ha habido un crecimiento importante, pero de población procedente de otros municipios de la comarca por la presión de los precios de las viviendas, ¿no? Cuanto más al norte del delta, estamos en el delta del Llobregat, estamos a 15 kilómetros del mar, y cuanto más al norte, pues más barata la vivienda. Los perfiles socioculturales y sociolaborales de la población son bajos y han sido bajos históricamente, ¿no? Creo que estos últimos años las cosas están mejorando, pero esto ha determinado un tejido social muy específico, ¿no? Después también hubo un crecimiento urbanístico en los años 60 y 70 muy descontrolado, muy desorganizado, que generó un conjunto de déficits estructurales muy significativos y que todavía, a pesar de que han mejorado mucho, son patentes, ¿no? Entonces se crearon barrios es un municipio bastante alargado, con la vía del tren que lo parte por la mitad. En la parte superior de la vía, que es una parte más de montaña, es donde se instaló toda la población que fue llegando, y en la parte baja de la vía, cerca del río, se instaló, estaba la población autóctona, ¿no? Esta barrera geográfica y de infraestructura ha sido realmente muy determinante en temas de cohesión social, ha sido muy importante. Los barrios de la montaña y los barrios de la parte baja. Tenemos 9 centros educativos de primaria, 7 son públicos y 2 son concertados, 3 institutos de enseñanza secundaria, 2 públicos y 1 concertado, una escuela concertada de educación especial, una escuela de formación de adultos, 5 escuelas infantiles, 2 son municipales, acabamos de inaugurar una, y después también tenemos la sede de los servicios educativos de la zona, que son servicios que dependen del Departamento de Enseñament y que abarcan otros 7 municipios del entorno más inmediato, ¿no? Esto es un poco para poneros en contexto, ¿no?, de dónde nos estamos moviendo. Es un municipio que, al estar tan cerca de Barcelona, también tiene mucha vinculación, una vinculación muy fuerte con Barcelona. Entonces, hay algunos servicios que no se generan en el municipio porque están tan a mano en otras ciudades vecinas, concretamente en Barcelona, que no se acaban de generar, ¿no? Antes de entrar ya en lo que sería el trabajo en red, en la génesis y toda la historia de nuestro proceso de trabajo en red en el municipio, si no os importa, me gustaría leeros como una declaración de principios que creo que es fundamental y que es el planteamiento que ha tenido siempre, al menos estos últimos años, el municipio en relación a este tipo de trabajo, y que ha sido determinante para poderlo impulsar, ¿no? Y es que, los diferentes agentes que participan en los procesos educativos de un territorio determinado con déficits y dificultades significativas, como es el caso de Sant Vicenç dels Horts, no pueden actuar de una manera aislada o compartimentada, si no quieren perder gran parte de la capacidad transformadora que puede tener
su función educativa delante de situaciones desfavorecidas que requieren respuestas integrales. Esto es fundamental, las respuestas integrales. Y para dar respuestas integrales se tiene que trabajar conjuntamente en red, si no es imposible. A pesar de que en los últimos años este planteamiento ha sido asumido de una manera más generalizada y han aparecido un gran número de iniciativas de trabajo cooperativo o en red en el territorio que están vinculadas a la educación, ha habido un lideraje municipal más claro, que ha contribuido a impulsar y que les ha dado soporte a fin de consolidarlas. Las redes se establecen, pero alguien las tiene que sostener, si no se diluyen. Imaginaros una red encima del agua, si alguien no la aguanta, se hunde, ¿no? Y es importante que haya alguien o diversos que sujeten esa red, es importante, ¿no? Y en nuestro caso yo creo que ha sido importante el liderazgo municipal para sostener la red, ¿eh? Los ayuntamientos que han sido sensibles a las dificultades, a las necesidades y a las potencialidades de la comunidad educativa, a pesar de la limitación de competencias, la disponibilidad de pocos recursos económicos y técnicos y la poca cultura de trabajo transversal de la propia organización, por eso tenemos muchas dificultades para organizarnos también internamente, ¿eh? Esto ha podido avanzar en la puesta en marcha, el desarrollo y la sostenibilidad de programas y acciones de soporte educativo en cooperación con los agentes que la integran. Estos programas y acciones, con más o menos intensidad, atenuando déficits y compensando desigualdades, han contribuido a mejorar el éxito escolar y la cohesión social en el municipio, reforzando los vínculos entre escuela, comunidad y territorio. Es, ya os digo, como una declaración de principios, pero creo que es importante, al menos lo hemos tenido bastante claro, ¿eh? A veces no toda la organización, pero una parte importante. Entonces ha habido mucho trabajo también de sensibilizar y de convencer a los propios compañeros, en muchos casos. Bueno, y ahora ya entramos un poco en lo que sería la génesis del trabajo en red, ¿no? La red, tal como la entendemos ahora, empezó básicamente a avanzar en el año 97, ¿no? Pero hay unos antecedentes, creo que bastante potentes o determinantes de este inicio de trabajo, ¿no? En el año 85, el Departament d'Educació de la Generalitat de Cataluña puso en marcha todo el proceso de inmersión lingüística en las escuelas. Entonces, también puso en marcha unos planes intensivos para dar soporte a este proceso de normalización en los centros, ¿no? Y era ya un primer plan de corresponsabilidad entre el ayuntamiento y el departamento de educación. Estaba yo creo, poco estructurado, pero fue un inicio, ¿no? Cuando desapareció este plan, muchas acciones de las que se habían puesto en marcha, que eran válidas y que estaban funcionando en el territorio, no se perdieron, continuaron, y entonces fueron asumidas ya desde el municipio exclusivamente en un plan que se llamaba Plan de Dinámica Educativa, que actualmente continúa en vigencia, o sea, tiene 18 años y que engloba un conjunto de 30 acciones de soporte a los programas educativos de los centros escolares y están agrupadas por ámbitos: educación por el medio ambiente, conocimiento del entorno, etcétera, etcétera, ¿no? Cada año se evalúan, cada año se ajustan, se modifican, si hace falta se cambian, ¿no? Y a continuación, ya un poco siguiendo esta dinámica de trabajo, ya con la implantación también de la LOCSE y en el segundo curso de implantación de la ESO, se creó lo que se llamaba la Xarxa Local d'Educació Secundària, que es una organización de una trama de agentes educativos para dar respuesta a las necesidades psicosocioeducativas de los adolescentes y acompañarlos en sus procesos de transición. O sea, ya estábamos viendo que nos anticipábamos a un desastre, ¿no? Estábamos viendo que el primer ciclo de eso era duro y por lo tanto el segundo todavía lo sería más. Y estábamos ya preveyendo un nivel de fracaso escolar importantísimo y era necesario, era imprescindible iniciar un trabajo más intenso conjuntamente, ¿no?
bueno, esto ya os lo he comentado, la situación era esta, ¿no? Esta necesidad de anticiparse al fracaso, de anticiparse un poco al desastre, ¿no? ¿Qué la generó, no? Una coincidencia de intereses entre los centros de secundaria. En nuestro municipio, tanto los centros concertados que tenemos no son centros de élite, ¿no? Y entonces se estaba viendo que un poco la realidad social de los alumnos era bastante similar, o las necesidades eran bastante similares entre centros. Y era importante ver que los intereses de los tres centros eran coincidentes, ¿no? Después había mucha voluntad de coordinar esfuerzos y trabajar conjuntamente. En ese momento, no ha sido siempre así, también os lo digo, hubo un impulso importante de la inspección del Departamento de Educación, que fue quien dio como el pistoletazo de salida, ¿no? Hubo implicación o sensibilidad por parte del Ayuntamiento en todo el proceso que se iniciaba. Y después también paralelamente la Diputación de Barcelona estaba iniciando el trabajo en red en el territorio entre municipios, ¿no? Todo este conjunto de cosas impulsó este trabajo, ¿no? Los integrantes de la red, ¿cuáles eran? Los centros educativos de secundaria y el centro de formación de adultos, los servicios educativos locales, o sea, el EAP, el programa de educación compensatoria y el centro de recursos pedagógicos, todos del Departamento de Educación de la Generalitat, inspección, 4 técnicos municipales, educación, juventud, servicios sociales y promoción económica, y después entidades de trabajo social del municipio, que son las entidades que en los años que la administración pública no había asumido la responsabilidad que tenía en temas educativos, lo estaban asumiendo ellas, ¿no? Y ya le tocaba al ayuntamiento asumir un poco más de responsabilidad, aunque no fuesen competencias suyas, pero eran sus ciudadanos y eran sus problemas. Y por lo tanto era muy importante. A nivel interno, la implicación de los 4 técnicos municipales no fue fácil, fue muy difícil, porque hay todavía bastante, pero se ha superado mucho esta mentalidad compartimentada, ¿no? Trabajamos en departamentos estancos y no es así. Esta cultura de trabajo transversal es muy difícil y requiere mucha constancia, mucha tenacidad, porque si no, casi que es imposible, ¿no? ¿Cuáles fueron los objetivos iniciales de este trabajo en red? Relacionar los diferentes profesionales y agentes que intervienen en los procesos de educación formal para favorecer la colaboración y el trabajo conjunto. Era muy importante generar confianza. Sin confianzas no se puede avanzar. Y yo recuerdo la primera reunión, la tengo grabada en el cerebro, ¿no? Con los 3 centros de secundaria, no se explicaban o no querían explicarse una cosa tan absurda como cuáles eran sus materias optativas, ¿no? Decían, bueno, ya las contaremos a los padres cuando vengan a preguntar cuál es la oferta que tenemos para sus hijos. Cosas tan básicas y tan simples, en ese momento no estaban dispuestos a compartirlas. Por lo tanto, lo más importante era generar confianza entre los agentes que participaban en este proceso, ¿no? Y no fue difícil, os lo tengo que decir, porque aquí también jugó un papel muy importante el EAP, el equipo de asesoramiento pedagógico, que ya estaba trabajando paralelamente en una especie de estudio sobre las necesidades psicosocioeducativas de los alumnos de los centros de secundaria. Y ya en una primera aproximación habían visto que en los 3 centros habían necesidades similares y que las necesidades eran muy grandes, que sin tener en cuenta los alumnos que tenían dictamen, que estaban dictaminados, más del 35% de los alumnos tenían alguna necesidad u otra que podía incidir en sus procesos de aprendizaje. Claro, al ver que la realidad era similar y que las necesidades también eran similares, se inició este proceso de confianza, ¿no? De compartir, de ver que se tenía que actuar de una manera conjunta para poder abordar ese volumen de dificultad, ¿no? También era importante, por lo tanto, crear ámbitos de coordinación para abordar este tema y después fundamental buscar recursos para potenciar estas iniciativas de respuesta, ¿no?
que aquí es donde jugó el papel importante el ayuntamiento. El ayuntamiento tiene que, o sea, yo creo que es fundamental que el ayuntamiento tenga capacidad para dar soporte a las iniciativas que pueden salir de los propios centros, no hacer diseños específicos desde la administración local para lanzarlos a los centros. Se tiene que recoger lo que proponen los centros. Entonces hay un nivel de implicación más grande y es más fácil avanzar, ¿no? Entonces todo lo que se nos estaba planteando, todos los recursos, todas las estrategias que se querían articular desde los centros para dar respuesta a estas necesidades, el ayuntamiento tenía que darles respuesta. El ayuntamiento se buscó la vida para conseguir recursos y poder facilitar la puesta en marcha de estos recursos, de estas alternativas, ¿no? También tengo que decir que buscamos asesoramiento externo el ayuntamiento, no disponíamos de suficiente masa crítica incluso en la propia red y buscamos soporte técnico, asesoramiento en la universidad. Hicimos un convenio con la Universidad Ramon Llull, con la Facultad de Pedagogía, porque concretamente una de las personas que nos ha dado soporte en este proceso, este asesoramiento, es una persona que estando ahora en la universidad había estado primero en el territorio, había sido director de uno de nuestros centros de secundaria, uno de los iniciadores del trabajo en red. Y esto ha sido muy importante, este soporte que hemos tenido durante todos estos años gracias a Diputación de Barcelona. ¿Qué pasa? Un salto una diapositiva. A ver, la estructura organizativa de esta red primera. Bueno, os tengo que decir que durante casi 10 años esta red ha funcionado como una agrupación voluntaria de todos sus miembros, sin ningún reconocimiento formal. Después os explicaré gracias a qué programa, bueno, más que nada, gracias a los planes educativos de entorno hemos podido tener este reconocimiento formal, ¿no? Los recursos económicos los aportaba el ayuntamiento. Os tengo que decir que nuestro ayuntamiento es un ayuntamiento muy pobre, un ayuntamiento con muchas dificultades económicas, pero en este sentido ha tenido bastante claras las cosas y en temas de educación se ha hecho un esfuerzo importante a pesar de las dificultades, ¿no? Ha obtenido recursos el ayuntamiento a través de la Diputación de Barcelona al inicio, ¿no? y ha tenido este papel de liderazgo. El papel de la inspección, que en todos estos procesos es fundamental, ha sido muy fluctuante. Inicialmente, como os he dicho, fue potente, pero enseguida esa potencia desapareció. Incluso hubo un tiempo en que para el propio Departamento de Educación de la Generalitat este trabajo en red era incómodo, no gustaba. Este informe del que os he hablado sobre necesidades psicosocioeducativas, que fue muy potente en su momento, la inspección nos pidió una validación de un técnico externo porque no se creía los datos. Y entonces Jaume Funes, que creo que aquí en el País Vasco lo conocéis bastante, contribuyó a validar ese informe. Ese informe también hizo que el Consejo Escolar Municipal pidiera para Sant Vicenç dels Horts un área de atención educativa preferente, pero en ese momento esta figura no existía, no estaba reconocida por el Departamento de Educación y el Consejo Escolar de Educación pidió que se hiciese una pregunta parlamentaria. ¿Por qué no podía existir esta fórmula y por qué no podía estar dotada económicamente? Esto no gustó en absoluto. Y esto lo pagamos duro, lo pagamos, bueno, duro no, lo pagamos caro, perdón, porque durante mucho tiempo se nos puso muchas trabas al trabajo en red en el municipio y creo que se mantuvo porque somos muy tozudos, ¿no? Pero podía haber desaparecido porque teníamos incluso dificultades para poder reunir todos los directores a la vez, ¿no? Fue un momento muy complicado. Además, también la movilidad de los claustros en secundaria muchas veces lo dificulta. Cada año era como si empezases de nuevo. Bueno, la estructura de la red en ese momento era un plenario en que estaban integrados todos los directores de los centros de secundaria, los servicios educativos, también la inspección, los técnicos municipales a los cuales he hecho referencia. Después habían 3 o 4 comisiones de trabajo en función de los encargos de la red plenaria
que era una sobre absentismo escolar, que elaboró un protocolo de actuación municipal, uno de transición escuela-trabajo y uno de interáreas que estaba integrada por los técnicos municipales, también a los que os he hecho referencia. Después había una secretaría técnica que la asumía la Concejalía de Educación, ¿no?, para elaborar actas, convocatorias y para todo el tema logístico de la puesta en marcha de algunas de las acciones, gestión de presupuesto y demás. Las principales acciones realizadas por esta red. A ver, es importante que os hable de esta red porque es la base de todo el trabajo posterior, el que está relacionado con planes educativos de entorno. Las principales acciones realizadas. Este informe al que os he hecho referencia sobre las necesidades psicosocioeducativas, que ha servido para orientar las estrategias de atención a la diversidad en la mayoría de centros. Ha habido uno que lo ha mantenido con más rigor y los otros que lo han mantenido con fluctuaciones en función del equipo directivo, ¿no? Después también elaboramos un catálogo de recursos socioeducativos para adolescentes y jóvenes, pensado para los educadores. Realizamos diversas jornadas formativas para profesionales. Después una acción que es muy importante, que son los módulos de orientación prelaboral para alumnos de tercero y cuarto de ESO, que eran unos módulos que se hacían en un servicio externo a los centros, vinculado a una de las entidades de trabajo social que os he dicho, que era básicamente adaptación de currículum, ¿no? Esto nos ha permitido incrementar mucho el nivel de acreditación de ESO. Tenemos un buen nivel de acreditación. Después también se diseñó y se puso en marcha un dispositivo local de transición escuela-trabajo en que se orientaba y se acompañaba a los jóvenes con dificultades, a los que no acreditaban o a los que abandonaban, durante un tiempo ilimitado. El volumen de jóvenes en esta situación nos permitía acompañarlos 1, 2, 3 años, el tiempo que hiciese falta, hasta tener garantías de que su inserción en procesos formativos o en mundo laboral fuese suficientemente sólida para dejar de hacer este acompañamiento, ¿no? Después el observatorio TED, que es un observatorio en el cual recogemos los índices de acreditación de ESO desde el curso 99-2000 y después también recogemos datos de orientación de estos alumnos. Y después un boletín informativo. Es importante tener elementos que visualicen el trabajo que se lleva a cabo. Entonces un boletín que era en papel y electrónico nos permitía visualizar este trabajo para el conjunto de la... Os voy a hacer solo un inciso. Esto es solo una tabla muy simple de este observatorio que os decía, ¿no? No sé si se ve muy bien, pero cuando empezamos a recoger los datos en el año 99-2000, el nivel de acreditación de alumnos de ESO era de 70%. Este último curso, en el anterior, el nivel de acreditación de los alumnos de ESO ha sido del 81,49%. Estamos bastante por encima de la media. Tal vez no tenemos niveles extraordinarios, pero sí que podemos garantizar que nuestros alumnos tienen itinerarios formativos más prolongados y esto facilita también mucho las cosas, ¿no?, para ellos y para el conjunto de la comunidad. Bueno, la evolución del trabajo en red ha servido para avalar la obtención de un plan educativo de entorno a partir del curso 2007-2008. Generalitat, sobre todo, principalmente a los territorios que tenían una experiencia consolidada de trabajo en red, les ha concedido estos planes y los han solicitado. Nos ha servido de aval todo este trabajo previo, por eso os lo he comentado. ¿Qué ha supuesto para nosotros la puesta en marcha de este plan educativo de entorno? Ha supuesto la adaptación de la estructura de la red con la incorporación de nuevos agentes, sobre todo, y muy importante, el reconocimiento formal de la red y del trabajo de sus integrantes. Ya no era solo un trabajo voluntario, un trabajo únicamente altruista. Ahora tenían un reconocimiento formal y esto se consiguió a partir de la firma de un convenio. Estos planes se formalizaban con la firma de un convenio entre el Departamento de Educación y los ayuntamientos.
y esto también comportaba la obtención de más recursos económicos. Nuestro plan, por ejemplo, tiene un presupuesto de 270.000 euros, de los cuales el 70% los aporta Generalitat. ¿Qué hemos hecho? Hemos incorporado las acciones que ya estábamos llevando a cabo y hemos diseñado nuevas acciones. Pero se trataba de aprovechar todo el trabajo hecho y de dimensionarlo y adaptarlo a esta nueva oportunidad. Para nosotros, como dijo ayer Carme, estos planes educativos de entorno han sido una oportunidad. Y como también os lo tengo que decir, porque he estado pensando mucho tiempo, ¿no? Creo que somos kamikazes, y yo especialmente kamikaze, pero sufridora, ¿no? Porque te lanzas a este tipo de planes sin saber muy bien el volumen, y son volúmenes importantes de trabajo, de compromiso, y después pues va saliendo como puedes, ¿no? Sobre todo si lo tienes claro, ya vas buscando más complicidades y más soportes, ¿no? El reconocimiento formal psicológicamente ha sido muy importante, ¿eh?, para todo el conjunto de los miembros que trabajan en este proyecto. Y después, como os he dicho, hemos incorporado las acciones que ya estaban en marcha y hemos incorporado nuevos programas. Por ejemplo, todo el trabajo de transición escuela-trabajo, que es el más potente que estamos desarrollando en el municipio, lo hemos incorporado a través de una comisión. Bueno, este es el logo de nuestro plan, ¿eh? La X quiere decir 10 años en marcha, porque como empezamos en el 97 y el plan educativo de entorno se puso en marcha en el 2007, pues era 10 años de trabajo en red. ¿Cómo está organizada la estructura de este plan, el tema organizativo de este plan educativo de entorno? Viene un poco determinado por las directrices que nos marca el departamento, pero coincide bastante con lo que había, ¿no? Hay una comisión institucional presidida por la alcaldesa y la presidenta es la directora de los servicios territoriales del Departamento de Educación. Después hay una red local plenaria en la que está la inspección educativa, la concejal de educación, después la coordinación de los servicios educativos de la zona, el EAP, los técnicos LIC, que ayer os hablaron de ellos, la responsable técnica de la Concejalía de Educación, que soy yo, los centros docentes, están todos los directores de los centros docentes, las entidades y asociaciones del municipio, entidades de trabajo social, entidades de tiempo libre, entidades deportivas, y después también muy importante el Servicio Local de Catalán, que tiene un papel muy destacado porque ahora se incide con mucha más contundencia en temas de lengua, aunque siempre ha sido un tema recurrente y presente, ¿no?, y que forma parte de todas las acciones. El uso del catalán es la lengua vehicular de las acciones, tanto que se llevan a cabo en el centro, en el ámbito curricular, como las que se llevan a cabo fuera. Tenemos déficits, tenemos dificultades, tenemos mucho proceso de sensibilización por recorrer, pero bastante bien. Y después los representantes técnicos municipales de los que os he hablado, juventud, servicios sociales. Aquí se ha incorporado también deportes, y puntualmente salud. Después hay una comisión operativa, que es como si dijésemos el núcleo logístico el más duro, en la que están los técnicos municipales, los servicios educativos y otros. Este otros hace referencia a este asesor con el que hemos contado durante todo este proceso y, como he dicho, que aporta masa crítica y conocimiento, ¿no?, y método de trabajo también ha sido importante. Y después hay 4 comisiones de trabajo que este año seguramente, después de todo un curso de funcionamiento, pues reestructuraremos, porque también ha habido dificultades. Es una de inclusión escolar, una de transición escuela-trabajo, una de entorno social y familiar y una de educación no formal. Este soporte técnico externo, al menos en los primeros años, para nosotros es importante. A ver, ¿qué metodología de trabajo? Bueno, es un trabajo en red en la que los agentes comparten el proyecto, se pasa de intereses particulares a objetivos comunes de forma sinérgica, se crean mecanismos más o menos eficaces de organización y de intercambio,
y se plantea una mejora constante a partir de la acción, la reflexión y la evaluación de todo el proceso. Se elabora un plan anual de trabajo en la que se establecen los objetivos generales y específicos, cómo se organiza el trabajo, distribución de acciones por comisiones, distribución de responsabilidades y pautas para la evaluación. Es importante el papel de las comisiones también en el desarrollo de las acciones propuestas por la comisión, por la red plenaria y que prepara la comisión operativa para pasarlas a las comisiones de trabajo, ¿no? La red local plenaria, ¿cómo se organiza? Realiza una reunión trimestral que sirve para analizar la realidad y la evolución de las necesidades, hacer propuestas de actuación dirigidas a la comisión operativa y a las diversas comisiones de trabajo, informar de la evolución del trabajo de las comisiones, discutir y aprobar los planes de trabajo y su evaluación. La Concejalía de Educación asume la Secretaría Técnica. Parece una tontería, pero es importante tener claro quién lleva la Secretaría Técnica de todas estas comisiones, porque se genera un volumen tal de información y de trabajo adicional que alguien tiene que un poco coordinarlo, ¿no? La Comisión Operativa, que es este núcleo duro que os he dicho, prepara las propuestas de actuación aprobadas por la red plenaria y las traspasa a las diferentes comisiones de trabajo para que las desarrollen. Se encarga de los aspectos de gestión para implementar las diversas acciones una vez desarrolladas por las comisiones de trabajo e informa de su evolución a la red plenaria. O sea, es el tema logístico. ¿Quién hace los contratos? ¿Quién encarga esto? Este tema más logístico que es muy pesado y que no se puede plantear que lo lleven los centros porque bastante trabajo tienen, esto lo asume la comisión operativa. Trabaja de acuerdo con las indicaciones de la red plenaria y elabora el plan de trabajo y la memoria evaluativa, que entonces se aprueban y se discuten en las comisiones plenarias, y gestiona también el presupuesto. Las comisiones de trabajo se encargan del diseño de las acciones propuestas por la red plenaria, elaboran los calendarios de despliegue de las actuaciones y nombran los diferentes responsables de las diferentes actuaciones, ¿no? Cada comisión tiene una figura del coordinador que asume la Secretaría Técnica. El coordinador de las comisiones de trabajo generalmente o es el técnico LIC, que es del Departamento de Educación, o es algún técnico municipal. Llevamos un primer curso funcionando, ha sido un tema así bastante acelerado, ¿no? Hemos sido muy acelerados porque iniciamos todo el trabajo casi en el mes de noviembre pasado y tuvimos que correr mucho. Establecimos una estrategia de evaluación a 2 niveles, además de la que plantea el departamento, una general y global del conjunto de las acciones y de la organización de todo el plan y uno más específico de 5 acciones, las más significativas. El plan educativo de entorno este año en Sant Vicenç ha tenido 70 acciones, pero 30 ya se incorporaban del trabajo anterior, que es de ese catálogo de acciones de dinámica educativa del que os he hablado, que ya tenía su propio método de evaluación, y lo que hemos hecho es incorporarlo. Y se plantearon 30 acciones nuevas y de estas nuevas se han evaluado más específicamente 5, ¿no? De la organización se evaluó el funcionamiento de las comisiones y el funcionamiento de la red, ¿no? La red plenaria tiene que ajustar algunos aspectos, pero quien tiene que ajustar más su trabajo son las comisiones. Se tiene que clarificar más el tema de objetivos, plan de trabajo y metodología, ¿no? Porque han funcionado a ritmos muy, muy distintos. Del conjunto de las... después de la evaluación específica, las acciones que hemos evaluado más a fondo han sido los talleres de estudio asistido. Esto es la joya de la corona, ahora os explicaré muy a grandes rasgos en qué consiste. El taller de acompañamiento de familias recién llegadas, la iniciación al medio acuático, los comedores escolares en un programa que se llama Educar més enllà de l'horari lectiu y el observatorio TED. Los talleres de estudio asistido, que ayer se hizo alguna referencia, son unos talleres de soporte al estudio para los alumnos con dificultades, no con alumnos con dificultades de comportamiento, sino con aquellos alumnos que con un poco de ayuda
pueden cambiar sustancialmente su rendimiento escolar, ¿no? Y además está basado también en temas de aprendizaje entre iguales. Se han utilizado como monitores de estos talleres alumnos o exalumnos de los centros de secundaria, por lo tanto muy vinculados al municipio y con mucho conocimiento de los centros. Estos talleres hemos tenido 27 entre los centros de primaria y los centros de secundaria. Son de 5 horas semanales y son básicamente para dar soporte a temas de comprensión lectora, a estrategias de estudio, más o menos en esta, y sobre todo el tema de soporte oral al uso soporte al uso oral del catalán, que está bastante limitado en nuestro municipio, sobre todo en el ámbito escolar, a las aulas. Es un municipio duro en este sentido. No tenemos una situación como en Vic, ¿no? Que en Vic casi que te emocionas cuando vas y ves, perdonar, ¿no? Pero un chinito, un negrito y un pelirrojo todos hablando en catalán en la calle, ¿no? En cualquier rincón. En San Vicente no es así. Hay patios en que no hay nadie que hable en catalán y esto es una situación dura, porque el conjunto importante de inmigración llegó en los años 60, cuando el catalán estaba prohibido en las escuelas. Por lo tanto, la realidad es diferente en Vic. Seguramente llegó más tarde el grueso, ¿no? Cuando el catalán sí que estaba en las escuelas. Por lo tanto, la presencia del catalán es mucho más grande. Bien, pues como os decía, estos talleres además los hemos montado vinculados a las entidades de trabajo social y de tiempo libre del municipio, que han hecho muchos municipios. Han contratado este servicio a una empresa que les organiza los talleres, les proporciona los monitores, pero esto nosotros siempre hemos creído que no podía garantizar la sostenibilidad una vez desapareciese o se diluyese al menos el soporte económico de los planes educativos de entorno, pero que si lo vinculábamos a las entidades del municipio, que en muchos casos ya estaban llevando a cabo talleres de este tipo, podríamos garantizar su sostenibilidad. Además, también preparamos un plan de formación importante para estos monitores sobre estrategias, pero además este año con más contundencia sobre usos lingüísticos, para que tengan claro su papel en todo el tema lingüístico. Y hemos incorporado a esta formación monitores de las entidades que no están en estos talleres, pero que están realizando otros talleres en la entidad, y por lo tanto que también es importante sensibilizarlos sobre el marco en el que están trabajando y en qué plan están trabajando y cuáles son los ejes de este plan, que ayer Dolors ya os los explicó, ¿no? Estamos satisfechos. Es una de las acciones que requieren más esfuerzo, tal como la hemos planteado, pero que creemos que vale la pena, ¿no? Los otros, bien, después os enseñaré una página web donde podréis encontrar más información en relación a los otros, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de trabajo de continuidad de este plan para el curso que viene? Pues, perdonad, que solo un inciso, Del conjunto de las acciones planteadas este curso pasado, 2007-2008, se llevaron a cabo totalmente, o sea, en un 100%, el 67% de estas acciones. En un 75% el 7% de las acciones, en un 50% el 7%, en un 25% el 5% de las acciones. Y no se ejecutaron, porque fuimos tal vez demasiado ambiciosos, un 12% de las acciones planteadas. Algunas este año ya no se han contemplado. Pero la propuesta de continuidad este año es clara, el 90% de las acciones se mantendrán, no hemos hecho incorporación prácticamente de nada nuevo, porque necesitamos un tiempo para consolidar. Hemos corrido mucho, hemos sufrido mucho, porque ha sido un esfuerzo grande, ¿no? la implantación, y necesitamos tiempo para consolidar y reflexionar, ¿no? Tenemos que mejorar la estructura organizativa y de trabajo. Después, muy importante, todo el proceso de sensibilización de los diferentes agentes en relación a los ejes del plan educativo y del trabajo en red. Aquí tenemos mucho trabajo también, todavía, requiere mucho esfuerzo, porque es una cosa que se consigue con tiempo.
Después también tenemos que profundizar en el diagnóstico de las necesidades y la evaluación del plan, por eso os digo que este año es más de continuación, y difusión de las principales actuaciones a través de la hoja informativa. Hemos elaborado una hoja informativa del plan que sale trimestralmente y que permite visualizar delante de toda la comunidad las acciones que se llevan a cabo. La editamos en papel, pero también la editamos en formato web. Os pongo también algunas referencias bibliográficas. Una es la organización en red como respuesta a las necesidades psicosocioeducativas de una comunidad, el caso de Sant Vicenç dels Horts, de la revista de Educación Social. Después también de la revista Guix, una que es en catalán, El treball en xarxa. Y una que acaba de salir ahora, que es en la revista Cultura y Educación, que se llama La Red Local de Atención a la Transición Escuela-Trabajo de Sant Vicenç dels Horts, de 10 años de experiencia. Y esta web, que no sé si tendré algún problema, pero en principio en esta web, que es una web que está vinculada a la web de los servicios educativos, donde se recoge toda la información del plan educativo de entorno de Sant Vicenç dels Horts. De todas maneras, como no estoy segura, porque llevo 2 días intentando abrirla y creo que se ha descolgado, le mandaré a Santos, si ha cambiado alguna cosa, le mandaré a Santos la referencia y os la hará llegar. Y gracias por vuestra atención y acabamos la presentación. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, solo así a modo un poco de despedida, ¿no? Por el hecho de agradecer el haber podido compartir con vosotros toda esta experiencia y también quizá teniendo un poco en cuenta el límite que supone cuando uno está en un plan como en este tipo de trabajo que es de tanta magnitud, transmitirlo y expresar lo más importante de él en breves momentos, pues a veces es difícil, ¿no? Y quizá me quedaba un poco por decir o las ganas de poderos comunicar la importancia que tiene en toda esta transformación, porque es un punto muy importante de transformación, el aspecto de la ilusión, del creer en esto, ¿no? El creer en algo, en la potencia que tiene, el estar convencido de este plan, de esta idea, a la hora de transmitirlo, la ilusión se contagia, ¿no? Pero no se contagia por un aspecto solo digamos, ilusorio, sino porque cuando te pones en marcha y ves los resultados, ahora Marcelina comentaba, en zonas como la que ella expresaba, en las que el catalán está casi desapareciendo, digamos, tenemos el único sitio, hay muchas personas, muchos ciudadanos, que la única oportunidad que tienen de acercarse a la lengua catalana en algunos entornos es la escuela, que afortunadamente garantiza, ¿no? Pero no garantiza esa aproximación, pero no el uso completo, porque si la lengua no está también en el entorno, muy difícilmente se puede aprender de ella, ¿no? Y se puede tomar como propia. Entonces, en esos entornos tan duros, cuando ves que estas iniciativas que llevan mucho esfuerzo de los profesionales, pero que vas viendo el resultado en real, ¿no? En que hay pequeños avances, pues es algo que va alimentando de alguna manera esa energía, ese feedback para ver que estamos en camino. Solo dos cosas. En la situación actual, o trabajamos en red y sumamos y optimizamos esfuerzos, o es imposible hacer nada. O sea, cualquier empresa que tenga, cualquier entidad, cualquier centro educativo en el que solo cuente con el mismo, está abocada al fracaso 100%. O sea, solo hay un camino que es el de ir juntos en esa cooperación, esa corresponsabilidad. Y la otra también, que sería que la lengua no puede ir tampoco sola. Y la lengua, el intentar normalizar una lengua que ha estado perseguida, que por tanto ha perdido, ¿no? esta evolución que hubiera tenido si no hubiéramos pasado lo que hemos pasado en la historia, pero estamos donde estamos. Y la lengua
Si queremos que se normalice, que realmente las personas que aún no la tienen como propia la puedan aprender y la puedan amar, pues se la puedan hacer suya, esa lengua no puede venirles solo como una imposición o como algo frío, que es, bueno, voy a aprender esta lengua. Si la lengua viene acompañada, sobre todo del abrazo, que le digo yo, ¿no? del tema afectivo, de que la lengua entra acompañada de vivencias que a nivel afectivo me llenan, ¿no? de un acogimiento, esas personas que llegan de fuera. Si en este abrazo de bienvenida les llega la lengua seguro que les entra desde una dimensión que difícilmente les entrará por otras vías, ¿no? Bueno, y un poco era también seguir, digamos, a vuestra disposición para cualquier cosa que podamos compartir y seguir aprendiendo juntos. Muchas gracias. ¿Ay, no funciona? Sí. Muchas gracias por vuestra acogida, especialmente a la comisión organizadora, y que nada, que el futuro está en la red, y en la red también virtual. Forma parte de este trabajo que estamos haciendo o que estamos representando aquí un conjunto de escuelas y de profesionales docentes y no docentes, todos con ganas de tirar para adelante este nuevo reto. Animaros, que esta es una buena solución. Buenos días.